La paz del Señor, muy buenas noches, Dios me los bendiga. Qué privilegio poder compartir esta segunda lección de esta serie que hemos empezado la semana pasada, que lleva como título Doctrinas importantes en la Biblia. Y queremos compartir una variedad de temas y podamos meditar a profundidad y poder sacar también nuestras propias conclusiones. La enseñanza tiene como objetivo formarnos para el ministerio, para el servicio a Dios. Así de simple. Queremos ser buenos servidores del Señor. Hoy día vamos a tocar el tema que lleva como título Cambia tu manera de pensar. La base bíblica para este estudio está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice así. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios añada abundantes, preciosas bendiciones a su palabra. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Bendícenos en esta noche, Señor, con esta palabra, con este estudio, Señor, que vamos a desarrollar. Te pido, Dios, por mis hermanas y hermanos. Te pido, Dios, por mis alumnas y alumnos que estamos estudiando la palabra del Señor. Y te pido, Dios, Señor, que sigamos creciendo, Señor. Que muchos puedan ser bendecidos por el estudio de la palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. De verdad, es un privilegio el que tú nos concedes, mi Dios, de poder compartir la palabra de Dios y poder desarrollar esta serie de enseñanzas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a mencionar algunos postulados que tienen que ver con una mente transformada. Cuando decimos cambia tu manera de pensar, estamos hablando de una mente transformada. Y lógicamente transformada por la palabra de Dios, que es nuestra base de doctrina, que es nuestro fundamento, la palabra del Señor. Vamos a mencionar 3 postulados. El primero, una mente transformada será una mente exitosa. El segundo, una mente transformada será una mente emprendedora. El tercero, una mente transformada será una mente positiva y marcada por la fe en Dios. La vida cristiana está marcada profundamente por la fe que nosotros tenemos en Dios. Importante. Vamos a ver el primer paso en esta enseñanza que es como un subtítulo, llamados a marcar la diferencia como cristianos. Y quiero ser enfático, ¿no? Porque cuando hablamos de una mente transformada, es una mente marcada por la fe en Dios, una mente verdaderamente que tiene presente a Dios en todo momento. Vamos a ver algunos puntos. El primero, pensando como Dios quiere. ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Estoy pensando como Dios quiere? Creo que lo trágico es muchas veces que no se toma en cuenta a Dios, ¿no? No, mi propia forma de pensar, ¿no? Mi manera de pensar. Y Dios, no, bueno, yo sé, creo en Dios, sí hay un Dios, esto y lo otro, pero no tomamos en cuenta, ¿no? Y vamos a ver a través de la Biblia cómo piensa Dios. Bueno, no quiero ser tan profundo, ¿no? Podríamos pasarnos horas y horas para poder analizar este aspecto de Dios. Pero hay versículos en la palabra de Dios que nos llevan a una facilidad en cuanto al conocimiento, por la sencillez de la Escritura. Sí, encontramos textos muy profundos y bastante complicados para poder
enseñarlos. Pero el pasaje bíblico que yo quiero leer a continuación con ustedes es un texto sencillo y fácil de entender. Está en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Pero antes de leer, yo quiero hacerme la pregunta, ¿cómo piensa Dios en relación a nosotros, que somos creyentes, que tenemos fe en Él? Alabado sea el Señor. Sí, yo sé que la mente de Dios es muy profunda, de verdad que sí. Pero en relación a nosotros, como creyentes, vamos a ver qué dice la Escritura en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Definitivamente los pensamientos de Dios muchas veces no coinciden con nuestros propios pensamientos o con los pensamientos del ser humano, del hombre, especialmente ¿no? de la persona natural. Cuando hablo de la persona natural, hablo del hombre pecador, que no ha dado un paso de fe, que no ha mostrado arrepentimiento en cuanto a su condición, y la tragedia es esa, ¿no? Que muchos no saben ni cuál es su condición. Bueno, la condición del ser humano sin Dios es pecador. Pecador, ¿no? Entonces, muchas veces los pensamientos que nosotros encontramos en la palabra en relación a nosotros como creyentes nos van a facilitar el desarrollo de la vida cristiana. Que para muchos quizás que no tienen el entendimiento y la claridad que el Espíritu Santo nos da, pues les va a complicar la vida. ¿Qué es lo que este pasaje de Jeremías 29:11 nos enseña en relación a los pensamientos que Dios tiene para con nosotros? En primer lugar, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esto habla de un propósito conocido por Dios, pero que nos relaciona con nosotros. ¿Qué piensa Dios de mí en relación a mi vida propia con Él, en mi comunión íntima con Él, en el desarrollo mismo de sus planes y proyectos? Lo primero que dice Dios, yo tengo pensamientos de paz. Y la idea de la paz es, pues, sosiego, tranquilidad, esperanza, fe, acerca de lo que Él ha determinado. Yo sé, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, tranquilidad. Muchas veces hemos visto, ¿no? Personas cargadas, abrumadas, desesperadas, angustiadas por la realidad que les toca vivir, diversas situaciones que muchos viven. Hemos visto personas vivir al borde del colapso. Hemos visto venir personas al borde del suicidio. Pero al escuchar la palabra de Dios, al escuchar el mensaje de Dios, al escuchar la enseñanza de Dios, esas personas lo primero que han recibido de parte de Dios es una tranquilidad y una paz extraordinaria. Alabado sea el Señor. La paz de Dios no es como la paz del mundo, ¿no? La paz del mundo es efímera y es pasajera, ¿no? Lo vemos en los conflictos militares. Hoy día hay paz y mañana se están matando. Es una realidad triste. O lo vemos en los hogares, ya reconciliación y después siguen peleando. La paz de Dios no. Dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice que la paz de Dios es una paz extraordinariamente sobrenatural. Es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Quizás uno puede decir, no, hace un rato yo estaba complicadamente mal. Este problema, esta necesidad que me agobiaba, me oprimía, pero al escuchar la palabra o al ir yo mismo a la palabra y empezar a escudriñar, ¿no? Nosotros los cristianos, y eso es importante, los creyentes, leemos la Biblia todos los días, y todos los días Dios tiene un mensaje, una palabra. Muchas veces cuando empezamos el día, quizás empezamos con preocupaciones o con necesidades, quizás no siempre, pero la palabra de Dios provoca eso, esa paz extraordinariamente sobrenatural. El Señor Jesús dijo, mi paso dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da la paz natural. La paz de Dios es extraordinariamente sobrenatural. Lo segundo, el versículo 11 de Jeremías 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, dice, y no de mal,
y no de mal. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere lo mejor para ti, que Dios quiere lo mejor para tu familia. Él sabe las necesidades que tenemos, Él sabe las circunstancias que pasamos. Como decía, no hemos visto venir personas al camino del Señor al borde del colapso, al borde del suicidio. Pero al escuchar la palabra de Dios, las personas han meditado, han reaccionado y han terminado rindiendo sus corazones y sus vidas al Señor. Y su vida ha sido cambiada de una manera extraordinaria. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Esto es lo que una versión, que es la versión Dios habla hoy, nos habla acerca del versículo número 2 de Romanos, capítulo 2. Pero yo lo quiero leer en la versión con la cual nosotros trabajamos más, que es la versión Reina Valera, 1960. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta versión, quisiera leerla también, dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Cuando leíamos hace un instante Jeremías capítulo 29, versículo 11, decía, ¿no?, que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal, porque si hay alguien que quiere hacer cosas importantes en nuestras vidas, si hay alguien que quiere mostrar su bondad y su infinita misericordia cada día, ese es Dios. Y los planes y los propósitos que Dios tiene son los mejores. Pero quizás brota la pregunta, ¿no? ¿Y por qué tengo que cambiar mi manera de pensar? Bueno, esto está en relación a todo lo que es negativo, pecaminoso y que no es correcto ni agradable a los ojos de Dios. Cuando uno viene al conocimiento de Dios, cuando uno se convierte para Dios, pues hay una transformación que Dios empieza a efectuar en cada uno de nosotros. Pero dentro de nuestra forma de vivir, dentro de nuestra forma de pensar, hay cosas que son buenas, que son correctas, que son positivas. Y Dios añade un ingrediente importante que es la fe. Pero la fe es un regalo que viene como resultado de la conversión. Nos convertimos en creyentes en Dios, nacemos de Dios, nacemos para Dios, nacemos de nuevo a una vida espiritual. Y como vamos a ver más adelante, ¿no?, Dios interviene en nuestras vidas, nos da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza un proceso de transformación. Y uno tiene que reconocer cuáles son las áreas donde yo tengo que ser transformado por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Y eso es importante. Pero, ¿qué es lo que Dios espera? No solamente de nosotros como creyentes, sino de todos. Dios no es el Dios de algunos. Dios es Dios para todos. Lamentablemente, muchos no tienen presente a Dios para nada en sus vidas. No quiero generalizar. Lamentablemente, muchos viven, aún muchos que dicen ser cristianos, en una indiferencia espantosa para con Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios espera en este sentido? ¿Que vivamos así de una manera negativa? No. Lo que Dios espera, en primer lugar, que el ser humano sin Dios cambie su manera de pensar. Pecaminosa. Porque el pecado es el gran problema. Nosotros como cristianos, claro que sí, que cambiemos nuestra manera de pensar en relación a lo que no está bien, a lo que no es correcto. Hay personas que quizás negativas, como Tomás, ¿no? Era negativo, pero él cambió su forma de pensar. Yo sé que en un momento sí era así, pero uno tiene que cambiar. Por eso, en este primer punto, ¿no?, ¿cómo podemos marcar la diferencia? Como cristianos, viviendo de la forma y de la manera que Dios quiere. Y nuestra mente es importante, que en nuestra mente se entrecruzan muchos pensamientos, no solo los pensamientos de Dios, sino también los pensamientos que muchas veces se filtran, que no vienen de Dios. Son pensamientos negativos,
Son pensamientos que pueden provocar incredulidad, rechazo de sí, de indiferencia, apatía espiritual. Por eso usted va a ver de pronto un hombre de Dios. Usted le diga, Dios mío, ese varón, qué tremendo. Esa mujer, wow, qué tremenda. De oración, de ayuno. Y después usted lo ve apático y diferente. Y claro, el pecado se mete con sutileza. Y es un problema. Pero vamos a ver Isaías 55:7 para poder tener una idea más clara de lo que realmente Dios espera de la humanidad. Porque Dios tiene un plan para todos. Isaías 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Gloria sea al Señor. Dice así. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quizás ahí viene la pregunta, ¿no? Se menciona la palabra impío y se menciona la palabra inicuo. Bueno, la palabra impío significa una persona malvada y la palabra inicuo significa una persona perversa. ¿Y cuál es la coincidencia en ambos estados? El pecado. Son personas que no tienen presente a Dios en sus vidas. Serán muy religiosos. Dirán, yo creo en Dios, pero su vida dice todo lo contrario, ¿no? ¿Y cuál es el consejo de Dios? Dice Dios en su palabra, deje el impío su camino, o sea, su camino perverso, maligno, malvado, y el hombre inicuo sus pensamientos. Hay una coincidencia en cuanto a lo que Dios está diciendo. Sus pensamientos. Y lógicamente esos pensamientos que en vez de acercarle a Dios, lo alejan de Dios. Y por eso usted se va a encontrar con personas que rechazan a Dios. Se va a encontrar con personas que no creen en Dios. Entonces, esas personas, al escuchar la palabra, al ser sensibles a la palabra, de pronto son confrontados con su propia realidad. ¿Cuál es? Soy un pecador. Y como pecador, mi vida no es una vida agradable a los ojos de Dios. Y confrontados por esa realidad, bueno, ahí viene el mensaje de esperanza. Hay un cambio que Dios tiene para tu vida. Hay una salvación preciosa que Dios, ¿no? Y esa es parte del trabajo de nosotros, ¿no? Como siervos, como siervas, como alumnos, para mis alumnas y alumnos, nos estamos preparando para el servicio a Dios. Y tenemos que saber que nosotros como siervos y ministros y siervas del Señor tenemos un mensaje de parte de Dios. Entonces ese mensaje es dirigido precisamente a las personas que no tienen a Dios, porque este pasaje bíblico es dirigido a ellos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Para qué? Para que Dios pueda traer ese cambio de mente, de pensamientos, los pensamientos pecaminosos, destructivos, son sacados de nuestra vida para dar lugar a los pensamientos de Dios. Pero lógicamente todo eso es el resultado del nuevo nacimiento, de la conversión, de ese instante memorable, glorioso que nosotros experimentamos con Dios, donde primero reconocemos nuestra condición como pecadores, segundo aceptamos, ¿no?, el ofrecimiento de perdón de parte de Dios, y en tercer lugar la invitación a aceptar a Jesucristo en nuestros corazones. Y cuando eso sucede, alabado sea el Señor, nacemos para Dios. Y nuestra mente empieza a ser transformada por el poder del Señor. Es todo un proceso, es cierto, pero la palabra de Dios nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos tener una mente transformada, una mente de fe, la mente de Cristo, como vamos a ver más adelante. Es una mente transformada por el poder del Señor. Es una mente sensible, ¿no?, incluso a identificar los pensamientos que de pronto se filtran. Y no siempre los pensamientos que se filtran son los pensamientos que vienen de Dios. Hay pensamientos que no vienen de Dios. Pero por el discernimiento espiritual usted aprende a identificar este pensamiento que me dice que no puedo. Este pensamiento que me dice que es imposible. No viene de Dios. Por la fe y por el conocimiento de la Escritura, yo sé que no viene de Dios. ¿Por qué?
hay una característica de los pensamientos que no vienen de Dios. Causan confusión, causan tristeza, ¿no? Y en vez de acercarte a Dios, te alejan de Dios. Y Dios no quiere eso para nosotros. Al contrario, Dios quiere que usted crezcamos bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, el cambiar nuestra manera de pensar es parte del proceso que Dios hace desde que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo. ¿Qué dice la Biblia en este sentido? Estoy hablando lo siguiente: el cambiar nuestra manera de pensar es parte del proceso que Dios hace. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es conocimiento básico. Es cierto, la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente de fe, es una mente renovada, es una mente transformada, que no da cabida, ¿no?, a pensamientos negativos, a pensamientos destructivos, a pensamientos que en vez de acercarnos a Dios nos van a alejar de Dios. No. Uno desarrolla esa capacidad. El desarrollo de esa capacidad se llama discernimiento espiritual. Y uno se hace sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, uno puede identificar: este pensamiento no viene de Dios. Este pensamiento me está provocando tristeza y confusión. Este pensamiento me está haciendo dudar incluso de lo que Dios puede hacer por mí, por mi familia y por las personas a quienes yo predico. Alabado sea el Señor. Tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente espiritual, completamente. Hay un versículo en el libro de Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que habla acerca del proceso en el cual nosotros nos encontramos. Dios está trabajando. ¿Qué es lo que facilita que el proceso avance con rapidez? El tiempo que tú pasas con la palabra, el tiempo de comunión que tú tienes con Dios, la oración, los ayunos. Pero vamos a ver qué dice Filipenses 1:6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted se imagina, viene la palabra fluye a nuestras vidas y de pronto entendemos con claridad: Dios está trabajando en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de vivir. Por eso el texto de Romanos 12, verso 2, me gusta la versión de Dios habla hoy, dice: cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y si tú viniste pues con una mentalidad agresiva, con una mentalidad violentista, pues como resultado del nuevo nacimiento, esa mentalidad tiene que ser renovada y transformada por Dios y por su palabra. Recuerda que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Ahora, la mente o nuestra manera de pensar será un campo de bendición o de maldición. Como creyentes, pues la bendición está asegurada. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo con la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Dios. Pero para muchos, por su forma y manera de pensar, en vez de atraer la bendición, pues lo que viene es la maldición, ¿no? Y lamentablemente es una realidad que no podemos ignorar. Vamos a dividir esta parte en dos segmentos. El primero, la mente y Dios. Esto está en relación a nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como siervos del Señor. Leíamos hace un instante en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que decía el Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. En nuestra mente es como Dios se muestra. En nuestra mente es como Dios nos enseña cómo debemos pensar, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar.
Pues un creyente no va a vivir como vive una persona impía. Un creyente con una mentalidad transformada va a marcar la diferencia, va a tener un buen testimonio si es que ha nacido de nuevo. Porque hay muchos que dicen que yo soy cristiano, soy creyente y están borrachos, están bailando en la fiesta, coqueteando con el mundo. No, así no es, ¿no? En nuestra mente Dios nos enseña cómo pensar. ¿Por qué digo esto? Porque así dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, en esto pensad. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola a la iglesia en Filipos, él les habla acerca de la imperiosa necesidad de tener una mente transformada y renovada por la palabra de Dios. Porque es la palabra la que es enviada, pero con un propósito de que tu forma y manera de pensar no sea como en el mundo tú pensabas, o no sea como el mundo quiere hacerte creer que tú debes pensar. No, la palabra de Dios es importante. Filipenses 4:8 dice así, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Alabado sea el Señor. ¿Qué es un creyente verdadero? Recibe la palabra. Empiezas a hacer un análisis de lo que Dios está diciendo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Dice, si algo digno de alabar, en esto pensar. Y qué lindo, ¿no? Que el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo, nos hace comprensible, nos facilita las acciones a seguir, en el sentido de qué es lo que debo hacer. Pues recibes la palabra, la aplicas en tu corazón y la vives, la llevas a la práctica, en pocas palabras. Como dice el salmista, ¿no? En el Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es la pregunta que se hace el salmista en el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo se responde, con guardar tu palabra. La bóveda es el corazón. Alabado sea el Señor. Sí, tenemos que guardar la palabra en nuestros corazones. En nuestra mente Dios nos enseña cómo debemos amarle y obedecerle. Sí. Y nosotros vamos a encontrar infinidad de pasajes bíblicos que van a tener como propósito que nuestra mente se renueve, que sea una mente transformada la que nosotros podamos tener y podamos realmente ser de bendición para otras personas. Ese es el deseo de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, el pasaje dice así. Lo que Dios te exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando uno tiene una mente renovada y transformada por el poder de Dios, uno entiende con claridad qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Acá hay principios importantes que tienen que determinar una calidad de vida. ¿Qué significa, no, que tengamos temor a Jehová, Dios? ¿Miedo? No. La palabra temor nos indica reverencia, respeto. ¿A quién? A Dios. Él se merece eso de nosotros. Él es un Padre amoroso. Nosotros somos sus hijos, ovejas de su prado. Mis hermanas, hijas del Señor. Ese es uno de los privilegios que Dios nos concede cuando nosotros nacemos para Dios, cuando nos convertimos a Dios. Somos hijos de Dios. Mis mujeres de Dios, hijas de Dios. Que temas, que andes en sus caminos. El andar tiene que ver con la vida misma, con el testimonio que nosotros tenemos que dar a la gente, principalmente a Dios. A Dios no lo vas a engañar. ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien. Y tú sabes, has estado bailando, has estado tomando, has estado hablando groserías, has estado teniendo cosas horribles, pero dice que estás bien. Bueno, a uno lo puedes engañar, a Dios no.
¿no? Por eso dice que temas a Jehová tu Dios, que andes en todo su camino, dice, y que lo ames. Recordemos el primer y más grande mandamiento, ¿no? Mateo 22, versículo 37, ¿no? Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, dice otra versión, otro evangelio. Es el deseo de Dios que lo amemos. Y no es un amor a cuentagotas, es un amor sublime, es un amor que expresa gratitud, es un amor que expresa reverencia, respeto para el Señor. Y es un amor que nos lleva a la postre a obedecer a Dios, a vivir una vida en plenitud para Dios. Ahora, esta misma mente, ¿no? La mente del creyente, que es una mente transformada, que es una mente, ¿no?, direccionada por el Señor, por la palabra, también puede ser atacada por el maligno. Y el maligno utiliza pensamientos que no tienen nada que ver con Dios. ¿Estás creyendo lo que ese pastor te está enseñando? No, mentira, te quiere lavar el cerebro. ¿Eso viene de Dios? Por supuesto que no. No, es imposible. Mira, si todo te ha salido mal, él dice que sí, que va a salir las cosas bien. No le creas, no le creas. ¿Eso viene de Dios? No. Entonces el maligno muchas veces va también a atacar la mente, ¿no?, de una persona y aún de un creyente, que no debe ser. Pero hay una información valiosa que nosotros encontramos en la palabra de Dios para poder determinar qué es lo que yo debo hacer. Bueno, vemos un mundo terriblemente perdido. Y muchas de las acciones malignas, perversas, malvadas, nacen en la mente de una persona. No sé qué me pasó, pero mi mente se nubló y hice esto, que fue una tragedia. Sí, esa es una realidad que no podemos ignorar. El maligno ataca la mente de las personas. El maligno hace que la mente se pueda hasta nublar. Pero cuando uno tiene una mente renovada, transformada por el poder de Dios, eso no pasa. Más el conocimiento nos prepara para poder enfrentar, sí, esa realidad de la cual no estamos exentos, porque los pensamientos se pueden filtrar. Pero pastor, ¿cómo se pueden filtrar esos pensamientos? Vamos a la Escritura en primer lugar, porque yo no te puedo explicar si no te hablo con la Biblia, con la palabra de Dios. Recuerda que estamos aprendiendo, estamos en un estudio, ¿no? Entonces el objetivo es que tú tengas el conocimiento, que nosotros podamos tener el conocimiento que nos prepara para un ministerio, que nos prepara para la vida misma en una relación y comunión con Dios correcta. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16, Efesios capítulo 6, versículo 16, dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Qué lindo, ¿no? La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, usemos la lógica. Entonces, con fe sí podemos agradar. Claro que sí. Pero, ¿qué hacer cuando el maligno lanza sus dardos de fuego? Que en este caso son pensamientos. Son pensamientos negativos. Son pensamientos de rechazo a Dios, son pensamientos de incredulidad, son pensamientos de confusión. La mente de la persona inconversa, de la persona impía, de la persona inicua, está capturada por la mente, por el poder que el maligno ejerce en su mente. Por eso mucha la indiferencia, no, que está creyendo esas cosas, no, que Dios no existe, no, que ese es un cuento, y esto y lo otro, ¿no? Y son pensamientos que salen a través de nuestros labios. Dice, toma el escudo de la fe. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, él toma la figura de un soldado romano para hablar acerca de la armadura de Dios, ¿no? Y en este contexto del versículo 16, uno de los elementos pues, del soldado era su escudo. Pero en el estudio a profundidad, espiritualmente hablando, lo que el apóstol profundiza es que no es un escudo natural, es un escudo marcado por la fe. Es un escudo sobrenatural. ¿Con qué propósito? Para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, que son pensamientos. Como creyente, nuestro escudo es nuestra fe en Dios.
Es esa fe que nosotros tenemos para con Dios. Es esa fe que nosotros desarrollamos, ¿no? En esa convivencia para con Dios. Y esto es importante. Tú tienes que pasar tiempo con la Biblia. Tú tienes que pasar tiempo con la palabra del Señor. Como estudiante con mayor razón. Tú tienes que crecer espiritualmente. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que pasar tiempo con la Escritura. Yo quiero terminar en conclusión diciendo lo siguiente. Dos cosas que ya hemos estudiado. En primer lugar, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente espiritual, es una mente renovada, es una mente transformada por el poder de Dios. Es una mente que nos lleva a una convivencia, a una comunión íntima para con Dios siempre, en todo momento. Lo tenemos presente. En segundo lugar, nosotros como cristianos debemos llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Ese es un objetivo. Nosotros como cristianos debemos llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, cosa que no sucede con los que no son cristianos. Con los que no son cristianos, pues lamentablemente esa mentalidad, esa forma de pensar está capturada por las tinieblas de este mundo, por las tinieblas del pecado, por las tinieblas de la maldad, del sensualismo. Están capturadas. Y por eso las personas incluso pueden llegar a decir, no, están equivocados y solo ya te prohíben esto y te prohíben lo otro y no te dejan que tú disfrutes de la vida. Y claro, sabemos que hay cosas que son destructivas. Sabemos que hay cosas por la palabra misma que ya no son parte de nuestra vida. Entonces nosotros vamos a hablar lo que es correcto, aunque quizás a muchos no les va a gustar, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuando uno dice, ¿sabes qué? Esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que tú estás haciendo no es agradable a los ojos de Dios. Pero uno lo dice con un solo propósito, para que en tu mente empiece Dios, en su gracia, en su infinita misericordia, ese proceso que te puede llevar a esa comunión con Dios, que te puede llevar a ese arrepentimiento para con Dios, que te puede llevar a esa vida, a ese regalo que es la vida de Dios, que viene a nosotros. Por eso el cambio. Y la forma de pensar ya no es la misma. Ya no hay esa malicia que había antes cuando estábamos sin Dios. Ya no, ya. Es que la mente empieza a ser renovada y transformada por el poder de Dios. Debemos llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Yo quisiera leer un pasaje en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Alabado sea el Señor. 2 de Corintios 10, versículo 5. Acá está. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero eso solamente es posible por una mente renovada, por una mente que ha sido transformada por el poder del Señor. Entonces el cambio es evidente. Muchos quizás se preguntan, pero ¿cómo es posible que yo conocí a esa persona y esa persona pues era una persona que tenía una vida pues terrible? ¿Qué sé yo, no? ¿En qué cosas andaba? Lo digo en términos idos, pero muchos se preguntan, pero ¿cómo fue que su vida cambió? Es que ese milagro solo Dios lo puede hacer. Tenemos nosotros que reemplazar todos esos pensamientos negativos, todos esos pensamientos tóxicos por los pensamientos de Dios. Pero ¿qué es lo que facilita todo esto? Dios mismo. Cuando Dios entra a tu corazón, cuando Dios entra en nuestros corazones, Él viene para traer cambio y transformación. Una vida transformada por su poder. Por eso uno cambia la manera de pensar y como resultado, por consiguiente, uno cambia su manera de vivir. Por eso el drogadicto ya no se droga. Por eso el alcohólico, el borracho, ya no se emborracha.
Por eso el adúltero ya no está con otras mujeres. Por eso el fornicario ya no está fornicando. Por eso el mentiroso ya no está mintiendo. Hay cambio, hay transformación. Por eso uno cambia y es transformado por el poder de Dios. Algunos pensamientos en la Biblia que pueden llevarte, ¿no?, a una plenitud de fe. Algunos quiero mencionar. El primero, Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aun cuando quizás haya cosas que son complicadas en el sentido, ¿no?, de lo que uno puede hacer, yo quiero añadir algo: dentro de la voluntad perfecta de Dios. Porque tú no vas a pedirle a Dios, Señor, yo quiero que tú hagas esto, cuando aquello que tú le estás pidiendo a Dios no es algo correcto. Al contrario, es algo que te va a alejar de Dios. Pues entonces, en ese sentido, Dios va a mostrar su gracia y su misericordia. No, por mi gracia y misericordia no puedo darte eso. Te va a cerrar la puerta. Otro versículo, 3 de Juan, verso 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperado en todas las cosas. Cuando se habla de prosperidad, lo primero que viene por la mente de muchos no va a hablar de dinero. No. La prosperidad de Dios es integral, es completa y abarca muchas áreas de la vida misma. Otro versículo, el Salmo 119, versículo 9, que lo mencioné hace un momento, ¿no?, que donde el salmista se pregunta, ¿no?, y le dice, se dice a sí mismo, ¿no?, ¿con qué cambiará el joven su camino? Y él se responde, con guardar tu palabra. Una mente renovada es una mente que guarda la palabra. Una mente renovada es una mente que tiene presente la palabra en todo momento. Alabado sea el Señor. Otro versículo que yo quisiera leer con ustedes es el Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Bendito sea el Señor. Salmos 51, 10. Dice así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todo es parte del proceso. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando en nuestra manera de pensar. Pero hay un propósito de que tu vida sea una vida correcta y agradable a los ojos de Dios. Y por último, Proverbios 4:23. ¿Qué cosa dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para Dios es importante nuestro corazón. Un corazón rendido a Dios va a tener una mente transformada por el poder de Dios, por el poder de la palabra. Un corazón rendido a Dios va a ser un corazón sensible, va a tener una vida sensible al Señor y va a vivir de acuerdo a los principios de la palabra. Esta Biblia, acá encontramos el manual de vida, de conocimiento. Acá está todo. Y de ella aprendemos nosotros. Aunque para serles francos y honestos, podemos pasarnos toda la vida y siempre va a haber algo nuevo que Dios va a traer a nuestras vidas. Algo que se ajusta a la palabra, la sana doctrina. Algo que está perenne ahí en la palabra, pero viene a nosotros como un renuevo, como un bálsamo y nos muestra el camino a seguir. Yo les insto a rendir los que no tienen a Cristo, rendir su vida a Cristo. Mira cómo estás pensando, las cosas que vienen a tu mente, que en vez de traer tranquilidad, en vez de traer paz, lo que traen es discusión, lo que traen es pleito, lo que trae es indiferencia. No quiero generalizar, pero generalmente esa es una realidad cuando no hay una mente transformada. Y el que puede hacer posible aquello, una mente transformada, una vida transformada, es Dios. Él llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados y culpas y a través de ese sacrificio, muerte y resurrección, Él nos extiende de su gracia la salvación en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude y que podamos seguir perseverando al Señor. Recuerda que nos preparamos para servir al Señor. Ese es el deseo de Dios, que tú tomes conciencia de que como siervo, como sierva, tú tienes que servir a Dios. En el lugar donde tú estás, en la congregación donde tú estás asistiendo, ahí tú tienes que servir al Señor. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor,
Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me concedes en esta noche de poder compartir la palabra tuya. Te ruego por mis hermanas, por mis hermanos, por mis alumnas y alumnos, Dios mío. Te ruego, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Te ruego, mi Dios, que tu palabra pueda hacer lo que tú quieres, Señor amado, en sus vidas. Que pueda traer crecimiento, que pueda traer esa vida en esperanza, Señor amado. Y aquellos conflictos que de pronto se dan en la mente, Dios mío. Lutero decía que la mente es el campo de batalla donde se entrecruzan los pensamientos, los que vienen de Dios y los que no vienen de Dios. Pero por el discernimiento nosotros podemos rechazar los que no vienen de Dios. Aleluya. Pero yo te pido, Dios, en esta noche, Señor, que tu gracia y tu infinita misericordia llegue al corazón de los que han recibido esta palabra. Los que nos están siguiendo a través del Facebook Live, Señor amado, sean bendecidos por ella, Señor. Yo oro por ellos. Quizás hay alguna necesidad que yo desconozco, pero que tú la conoces, Padre mío. Yo te ruego, Señor, tu auxilio, tu asistencia, Señor. Y por nosotros que estamos estudiando la palabra, que podamos seguir perseverando y creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Muchas gracias te doy, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches.